Bendiciones. Quiero bendecir su vida en esta mañana de una manera especial. En este día tuve que venir a un parque a grabar el podcast de la mañana, así que usted puede escuchar algunas voces exteriores de las personas que están en el parque, pero tuve que hacerlo aquí porque en mi residencia hay alguien que toca un instrumento y se hace mucha bulla, entonces era muy difícil. Así que estamos aquí para compartir este poderoso mensaje en esta mañana titulado La verdad es oculta de Jesús. Este es un tema de mucha bendición y a la vez muy complejo, pero espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Mire, en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, la iglesia que Yeshua HaMashiach, Jesús, fundó en Jerusalén, sufrió algunos cambios. Esos cambios comenzaron por el nombre. Los judíos o el propio Jesús nunca escucharon el nombre Jesús, sino que su nombre propio era Yeshua. En hebreo, que traducido al español significa Jesús. No causa o no impide que Él siga funcionando porque Dios se mueve a nivel de conciencia. Otra cosa que se movió en el concilio de Nicea o que se quitaron fueron las tradiciones culturales y orales de la Torá, que fueron enseñadas por el propio Jesús y que explican mucho concepto de su palabra en el Nuevo Testamento. Porque todo lo que Jesús enseñó tenía que ver con la ley, los escritos y los profetas, que es lo que compone el Taná. Otra cosa que se cambió fue su nacimiento. Mire, les voy a explicar una cosa. Todos los actos y movimientos y manifestaciones de Jesús como Mesías revelan un cumplimiento de las fiestas bíblicas de Dios. Por ejemplo, su muerte no habla de la Pascua, su sepultura no habla de panes sin levadura, su resurrección no habla de la fiesta de la primicia. Pero entonces, su nacimiento debería de hablarnos de la fiesta de los tabernáculos. Él debió nacer en un tabernáculo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el 25 de diciembre es el día más corto del año, es el día de la adoración del mundo conocido como el mundo de la confusión, Babilonia. En Babilonia había 3 deidades que se adoraban en cueva y que se adoraban, amado, el 25 de diciembre en honor al dios hijo Tamú. Escúchame bien. Si Jesús hubiese nacido en esa fecha, 25 de diciembre, no hay ninguna fiesta para esa fecha que conecte bíblicamente con su nacimiento. Así que algunos sabios y eruditos dicen que Jesús nació entre septiembre y octubre, o sea, en la fiesta del otoño, que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Mishacán. Entonces, de entrada estamos viendo que el 325 trajo una distorsión. El concilio de Nicea y trajo una separación, trajo un antisemitismo, una persecución al origen de lo que era la iglesia. Pero como quiera, Dios ha venido cumpliendo su propósito. Pero ¿por qué traigo en este tiempo este mensaje? Porque es importante que podamos comprender que hay un Jesús histórico que pertenece a la tradición y hay un Jesús que no pertenece a la tradición. Aún hay otro Jesús que estaba dentro de la misma cultura judía y dentro del mismo pueblo judío y que andaba con los discípulos, pero que no todos lo conocían. ¿Quién lo pudo identificar? ¿Quién pudo hacer contacto con él? La mujer del flujo de sangre. Por eso es que cuando ella lo toca, Jesús revela que alguien lo ha tocado y ellos le dicen, pero maestro, si todo el mundo te toca, ¿cómo tú dices que alguien me ha tocado si todo el mundo te está tocando? No, señores, es que ella no tocó el hijo de María, ella no tocó el hijo de José, ella tocó el hijo de Dios, ella tocó el ser superior que había dentro de él. O sea, cuando hablamos de Jesús tenemos que entender que es un ser divino que estaba en el seno del Padre, que era el verbo y que se encarnó y que se reveló en medio de nosotros en carne y que vino con el propósito de redimir y de traer redención por medio de su muerte en la cruz y por medio de su expiación. Otra cosa que quiero compartir es que hay una diferencia entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Y hoy en día eso tiene que ser aclarecido. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a los fariseos, vino Juan que no comía, no bebía vino y no era amigo de los pecadores.
Vengo yo, que soy hombre comelón, que soy amigo de los pecadores y de la prostituta, y que soy hombre tomador de vino, y tampoco me quieren. Entonces, de entrada estamos viendo, amado, que Jesús andaba entre los pecadores y que compartía el vino con ellos. Y al compartir el vino con ellos, no vamos a decir que Jesús era un borracho. Lo que queremos decir es que Jesús vino para restaurar lo que se había perdido. Todo lo que estaba mal en aquello entonces, Él vino a restaurarlo. Ese es el discípulo de Jesús, el que va a lo que está enfermo, a lo que está mal, el que va a los desamparados. O sea, mire, Juan era un hombre muy recatado, y Juan vino con el espíritu de Elías, por eso Juan era un hombre apartado. Y hay personas que son discípulos de Juan y no de Jesús, porque ellos, desde su espíritu farisaico, y no estoy diciendo que Juan era fariseo, sino que imitan más a Juan, que era un hombre apartado, que a Jesús, que andaba entre los malos, buscando restaurar a los que eran malos. De hecho, había una comunidad y una corriente conocido como los esenios, que muchos de ellos se hicieron discípulos de Jesús, y que Jesús rescató muchos de ellos. Y los esenios eran de los que hacían emboscadas y de los que creían en el rescate de Israel y en el detronamiento del imperio romano sobre Israel. Y Jesús rescató muchos de estos hombres, los rescató para el propósito de su reino, porque cuando alguien viene a Jesús, Jesús provoca un cambio y una transformación en la vida de la persona. Entonces, es muy importante comprender de quién tú eres discípulo, si de Jesús o de Juan. Los discípulos de Juan no toman vino. El vino representa la alegría, el vino representa la interpretación elevada de la palabra. Hello, la Biblia nos invita a no ser dado al vino, pero Pablo dice que le recomendó a Timoteo que por causa de su problema estomacal tomara vino. ¿Y qué representa esto? En el mundo en el mundo profundo, el estómago representa al patriarca Jacob. Representa la belleza que viene desde adentro. Por eso es que usted ve que cuando alguien pierde la belleza, o se le infla la barriga, se le inflaman los órganos intestinos, porque la belleza viene del interior. La belleza exterior, que representa el mundo de las estrellas, que representa el mundo de la constelación, está representada por el patriarca Jacob. Por eso es que el patriarca Jacob peleó contra la fuerza del mar. Hello, por eso es que en el momento en el que ingerimos alimento, amado, en ese momento estamos peleando una batalla espiritual. Por eso es que para que Isaac, el papá de Jacob, le estableciera su bendición, primero Jacob tuvo que buscarle un cabrito y cocinárselo. Y mientras le estaba dando comida, mientras su padre comía, su padre lo iba bendiciendo, porque Jacob tiene que ver con el estómago. Por eso los sabios dicen que si alguien se quiere sanar del estómago, tiene que imitar la fuerza del tefiré, que es la belleza interior que está inspirada en Jacob. Jacob es aquel que lucha entre el deseo interior y el deseo exterior. Por eso Esaú amó el plato de lentejas, pero Jacob amó la espiritualidad. Por eso él dijo, aborrecí a Esaú, mas sin embargo yo amé a Jacob. Por eso el Mesías, que es descendiente del cuarto hijo de Jacob, no habla, amado, también no habla de esta conciencia elevada del patriarca Jacob. Está escrito, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. Hay que creer en el Hijo, solamente hay un camino. Por eso, muchos dentro de la religión, comenzando por el mundo judío, se desconectaron de su creador y se quedaron con los conocimientos, mas no se quedaron con la revelación dada por aquel que da el conocimiento, porque el Hijo es quien revela al Padre y el Padre se revela en el Hijo. Ahora, Dios nos está invitando a navegar más allá del Jesús histórico y a conectarnos, porque el Jesús histórico es una construcción. El Jesús histórico es una construcción de un sistema caído. Por eso muchos creen que en cualquier lugar pueden encontrar a Jesús. Y Jesús no está en templos, Jesús no está en lugares. El Mesías está en el espíritu de la redención, en el espíritu mesiánico. Y para conectar con el espíritu mesiánico, lo que Dios está haciendo y que está trayendo en este tiempo, un despertar de conciencia. Por eso es que hay mucha gente que está despertando a nivel de las iglesias tradicionales y está entrando en niveles elevados de la palabra y están conectando más
que con las tradiciones, porque Jesús vino contra las tradiciones, más que con las tradiciones, con el Dios de los cielos. Porque es el Dios de los cielos el único que puede transformar en realidad la vida del hombre. Escuche qué poderoso esto. En los días de Jesús, ningún rabino, ningún maestro se acercaba a las mujeres. Era algo que estaba totalmente prohibido. Pero dentro de las discípulas de Jesús habían mujeres que eran discípulos de Jesús y que fueron formadas a los pies de Jesús. Muchas mujeres que usted conoce que están en las Escrituras y que fueron llamadas y que fueron pilares de la fe y del ministerio de Jesús. Entonces, la religiosidad siempre va a buscar cambiar todo. De hecho, un solo discípulo estuvo presente en la muerte y crucifixión de Jesús. Mas, sin embargo, habían allí mujeres que estaban presentes. Entre ellos estaba María Magdalena. Y es allí cuando Jesús le dice a Juan y le dice a María: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. O sea, que las mujeres estuvieron presentes hasta el último momento de Jesús. Cuando Jesús resucita, la primera que lo ven son las mujeres, porque la mujer, el ministerio de la mujer o la funcionabilidad de la mujer tenía una gran conexión con Jesús. O sea, Jesús es el que revela verdaderamente a Dios en esencia. Él es el que viene a restaurar. La religión no tiene cabida, no tiene vida dentro de la dimensión conocida como Jesús, porque Jesús no es simplemente un hombre, Jesús es una dimensión. Así como Adán no es un hombre, sino que es una dimensión, porque en la dimensión Adán todos murieron. En la dimensión Jesús, Yeshua HaMashiach, todos venimos a ser redimidos por su poder, porque Él era una simiente. Un hallazgo descubrió en Israel de una sangre que apareció de un arqueólogo que fue a hacer unos descubrimientos en Israel, una sangre que fue analizada, que se presume que es la sangre del Mesías, que tenía 24 cromosomas, un cromosoma masculino y 23 cromosomas femeninos. Y es algo extraño porque la sangre de los seres humanos tiene 46 cromosomas y solamente la sangre del Mesías, según los entendidos, podía tener 24 cromosomas, un cromosoma santo y 23 cromosomas según la carne. Un cromosoma que revela al Padre y 23 cromosomas que revelan la humanidad. Aleluya. Entonces, el Jesús que hemos conocido y el Jesús que no conocemos nos tiene que invitar cada día más a descubrir hacia dónde tenemos que caminar. Por eso es que Jesús no vino conforme a la tradición de los maestros, pero hay quienes quieren introducir a Jesús conforme a la tradición de los maestros de estos días. Y la tradición de los maestros de estos días no pueden determinar la esencia y la realidad de nuestro Mesías y de nuestro Señor. Hello. Entonces, el despertar de conciencia en estos últimos tiempos nos está llevando a tener experiencia más profunda con Jesús. De hecho, el Jesús que la gente conoce conforme a las fotos y a los cuadros que se han pintado es un Jesús romano. Según algunos estudiosos y algunas revelaciones que han tenido algunas personas, la piel de Jesús era un poco más quemada, era un poco más oscura. De hecho, hay un retrato, aunque no puedo decir que ese sea verdaderamente su rostro. Hay un retrato que se asemeja más al Jesús que muchos hemos visto en visiones y no el Jesús que plenamente nos pintan en los cuadros, porque es un Jesús que imita a la idolatría. Y el Hijo de Dios no vino para establecer idolatría. Mire, todas las enseñanzas de Jesús tienen su interpretación en el Taná, o sea, en la Torá, en lo que tuvieron, que son los escritos, y en los profetas. Por eso él dijo, porque esta es la ley y los profetas. Hello. Entonces, para comprender las enseñanzas de Jesús, es necesario que vayamos al origen de donde salieron las enseñanzas, de donde él se inspiró. Muchas cosas que él dijo, como ama a tu prójimo como a ti mismo, están inspiradas. O sea, la oración del Padre Nuestro está inspirada en el Shema. Todo lo que él enseñó está inspirado en la Torá, está inspirado en los escritos. Entonces, ¿cómo es que pretendemos interpretar las escrituras? Interpretar lo dicho por Jesús. De hecho, escucho otros bárbaros que tratan de separar el Nuevo Testamento del Antiguo. Eso sería como separar a Jesús del Padre. No puede hacer tal barbaridad, porque tal barbaridad no existe en la Escritura, porque lo que él enseñó, lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñó Pablo y lo que enseñaron todos los hombres de Dios está inspirado en el Taná, en la Torá y en los escritos de los profetas, porque ellos escribieron acerca de él. Fue él que le dictó la ley a Moisés. De hecho,
He encontrado personas dentro de la iglesia que me dicen, ¿por qué no? Eso es de la ley. Y que me hablan como si Jesús hubiera venido a abolir la ley. Jesús no vino a abolir ninguna ley. Jesús vino a cumplir la ley. Porque en él se inspiraron los que escribieron la ley, los escritos y los profetas. Entonces, amado, Dios nos está invitando a salir de Babilonia. Dios nos está invitando a salir de la fuerza romana. Dios nos está invitando a salir de la estructura de un Jesús desconectado de sus raíces, de un Jesús desconectado de su fuente. Yo le pongo un ejemplo. La Biblia dice que a un discípulo Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. ¿A quién Jesús se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo a unos muertos? No. Para saber esto hay que ir a la Torá a orar. En la Torá a orar se enseña que los muertos eran personas que cobraban por llorar en los sepelios, porque los judíos en su religión pensaban que cuando alguien lloraba mucho por alguien que se había muerto, Dios se podía apiadar de su alma. Y también porque el hijo tenía que estar presente en el sepelio del padre, que era un proceso como de 4 o 5 años, según la tradición, para tener derecho a la herencia. Y si él duraba esos 4 o 5 años alejado de Jesús, no iba a cumplir su propósito de estar a su lado. Pero tenía 2 opciones: o renunciar a su herencia y seguir a Jesús, o dejar a Jesús y irse detrás de la herencia. No era que Jesús estaba en contra de que estuviera en el sepelio de su padre, porque él no le estaba diciendo que lo dejara ir un día, le estaba diciendo que se iba a ir por 5 años, le estaba diciendo que iba a renunciar a su llamado, que iba a renunciar a su ministerio para dedicarse efectivamente a cumplir todo este proceso que tenía que ver con la capacidad con el derecho, de él recibir la herencia. Por eso pasa lo mismo cuando Elías va a ser quitado de Eliseo, que Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quiere que te haga antes que te sea quitado. Y Elías le dice que una doble porción de tu espíritu, lo que Eliseo está pidiendo, es la herencia de Dios. Pero para recibir esta herencia tiene que estar presente en el sepelio del Padre. Si no está presente en el sepelio del Padre, no va a tener derecho a esta herencia. Entonces Elías le dice a Eliseo, si tú me ves cuando yo te sea quitado, te será hecho, o si no, no. Porque Elías entendía que no podía haber otro profeta después de él. Elías tenía lo que podemos llamar un ego céntrico. Elías tenía algo que yo llamo el síndrome de Elías. Por eso le dijo a Dios, solamente yo he quedado. Pero ese no es el espíritu de Jesús. Jesús es de otro espíritu. Hello. Entonces Jesús le dice, no, deja que la herencia se pierda y sígueme. Cosas como esta, también como algunos asuntos que tienen que ver con el matrimonio, para interpretarlo necesitamos determinantemente los escritos de la Torah oral, los escritos de la Misná, los escritos hechos que están en el Midrash, que están en algunos libros de literatura hebrea, para poder conectar y saber cómo interpretar esto. Temas como el matrimonio, cuando Jesús dice, porque el que se casa con la repudiada comete adulterio, Jesús no está hablando jamás de la separación. Jamás esto está en la mente de Jesús o en la mente del propio Pablo cuando habla de la separación. Lo que está aconteciendo es que como no tenemos fuente fidelina, como no tenemos una conexión profunda con la Escritura, como no conocemos los tratados de la Misná, los tratados de la Torah orar, entonces no podemos tratar a profundidad lo que Jesús quería decir en cada uno de sus escritos. Por eso hay mucha confusión en muchas interpretaciones de Jesús, en muchos escritos de Pablo y en muchos textos del Nuevo Testamento. Porque el Jesús que se construyó, de hecho, la Biblia más usada es una Biblia que está bien desconectada de sus raíces, que tiene más de 14,000 mutaciones, que tiene miles de incongruencias y miles de desconexiones, palabras que fueron cambiadas, palabras que fueron transformadas, y a causa de esta pérdida de esencia entramos en mucha confusión. Pero en este tiempo la identidad de Jesús se está restaurando, y al restaurarse la identidad de Jesús, permítame decirle que es por eso que la iglesia está entrando en un despertar nunca antes visto. De hecho, Jesús se está revelando a mucha gente del mundo propio judío, mucha gente del propio mundo judío, gente que era ortodoxo, gente que era cabalista, está viniendo a Jesús cada día más. Pero también del mundo cristiano está viendo cada día más un gran despertar, porque Dios está trayendo luz, Dios está trayendo sol, y ese conocimiento que Dios está trayendo y que Dios está avivando está haciendo que el reino de Dios venga despertando al despertar
de su identidad y de su diseño. Permíteme hacerle unos anuncios a lo que este video sigue avanzando. Mire, la escuela Montemoré va a comenzar el segundo lunes del mes de agosto. Usted tiene que separar un cupo, las clases serán a las 7 de la noche. El que no pueda estar directamente a través de Zoom puede estar en la escuela grabada. A través de un año, alrededor de un año, vamos a estar estudiando la palabra de Dios desde el punto de vista original. Vamos a estudiar desde el contexto hebreo. Vamos a ver qué significan las cosas. Vamos a ver el hebreo y vamos a ver la Biblia a profundidad y cómo podemos entrar en ese despertar que Dios está trayendo, amado, en estos últimos tiempos. Otro anuncio que le quiero hacer: usted tiene que leer mi libro Neshama, Alma Superior. Tiene que leer mi libro El Poder Oculto de los Salmos. Tiene que leer mi libro Escuela Profética Naví Moré, y tiene que leer mi libro Guerra del Alma. Y pronto va a salir mi próximo libro que se titula Tikkun Nefesh, la rectificación del alma, la transformación del ADN. Es un libro que está diseñado para enseñarnos a hacer la rectificación en nuestra historia, para romper maldiciones generacionales, para romper fuerza de maldiciones generacionales y para encontrar la libertad que no hemos encontrado. Así que, mis amados hermanos, es tiempo de conectar con la realidad de nuestro Mesías, con la realidad superior de nuestro Mesías, y de salir de la fuerza de la religión y de entrar en el poder transformador de su palabra, que solamente puede ser encontrada por aquellos que tienen un espíritu enseñable, porque los que se formaron en la religión y tienen un espíritu cerrado jamás estarán dispuestos a conocer un Jesús diferente al que ellos conocieron en su cultura y en su religión, y se quedarán viviendo bajo la fuerza de la sombra de la ignorancia. Pero Jesús vino para traer luz, porque Él dijo: vosotros sois la luz del mundo, y si somos la luz del mundo tenemos que conectar con la verdad, porque la luz